Muy bien, y para dar continuidad a nuestra agenda académica en este primer día de jornada académica, iniciamos con el panel Las tendencias de los mercados en la era digital, en la que tendremos la participación de los doctores Paolo Giordano, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Alan Cornejo, gerente en Colombia de DHL, y Juan Pablo Rivera, presidente de la Zona Franca de Bogotá. La moderación de este segmento estará a cargo del doctor Santiago Pinzón Galán, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. A quienes invito, por favor, nos acompañen, caballeros, al escenario. Bienvenidos. Adelante. Doctor Pinzón, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 2 de la tarde, queremos ser muy concretos para que los logremos despertar después de almuerzo. Tenemos un panel bastante interesante en los perfiles que nos van a acompañar hoy. Entonces, en ese orden de ideas, quiero dar la palabra a Paolo para que nos haga una presentación muy concreta, muy específica y que nos sirva de contexto para ya después empezar a conversar. Adelante, Paolo. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a hacer esa presentación, muy difícil hacerlo después del almuerzo, así que le voy a poner un poco de alegría y de brío para que no se duerman. Y el punto con el cual quiero arrancar, no, el tiempo está ahí. El punto con el cual quiero arrancar es con esa expresión en inglés que no sé una buena traducción en español, think outside of the box, piensen de manera creativa, pero piensen afuera del contenedor. Y creo que es muy apropiado y van a ver por qué digo eso. Y el punto central es que en realidad el mundo, bajo la presión de la digitalización, va a cambiar completamente el panorama de la logística. Entonces, ¿de dónde empezamos? Empezamos a ver un poco qué está pasando en el comercio mundial en general. Después de varios años de estancamiento, del cual ya se habló esta mañana, y después de contracción, el comercio mundial está empezando a crecer de nuevo y esa es buena noticia. Sin embargo, en América Latina también empezó una recuperación el año pasado relativamente fuerte, creciendo a tasas de nuevo de más del 10%, más casi el 12%, ya estamos viendo una desaceleración. Entonces esa no es tan buena noticia. Y en realidad lo que vemos es que lo que está todavía manteniendo el comercio de la región a flote mucho es el precio del petróleo, que como bien saben se está disparando. O sea que realmente hay un cambio de paradigma en el comercio mundial al cual hay que estar atento. Y esos son datos un poco viejos porque son datos en flujos reales. Cuando le descontamos los precios, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si ustedes se fijan, América Latina, entre las zonas del mundo, es la que en términos reales está creciendo menos. Y lo que está creciendo mucho en realidad, y lo que está impulsando esa recuperación del comercio mundial, en realidad es mucho el comercio entre países de Asia y no tanto... Y los países latinoamericanos no participan mucho de eso. Es decir, que hay una recuperación, pero esa recuperación América Latina no está participando en ella. ¿Y por qué no estamos participando? Y todo eso yo se lo voy a pasar, le quiero dar, digamos, los mensajes principales, están disponibles en el estudio que le voy a mostrar al final. En realidad lo que está pasando es que en los últimos años cambiaron drásticamente las condiciones del comercio internacional de la región. Desde un mundo en que nos empujaba el comercio porque entraron grandes actores como China que estaban muy hambrientos de lo que vende América Latina. Entonces ese es el efecto de países. Un mundo en que las materias primas, los precios iban creciendo. Ese es un efecto de composición de productos. Este mundo está cambiando. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? Y es lo que muestra esta gráfica, es que en realidad esos efectos de destino y esos efectos de producto ya están contribuyendo de manera positiva, pero mucho menos de lo que era en el pasado, y el efecto de competitividad es lo que está arrastrando el desempeño comercial de la región. Es decir, por primera vez la región está perdiendo cuotas de mercados en los mercados globales porque no tiene competitividad. Y mucha parte de la competitividad de las exportaciones, cuando uno mira el precio con el cual competimos en los mercados de destino, tiene que ver con la cadena de logística, y eso es algo que sí está costando mucho a la región. Entonces, la pregunta que nos hacemos es cómo va a cambiar todo eso, cómo podría cambiar todo eso el comercio electrónico.
Entonces, cuando hablamos de comercio electrónico, en realidad la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no sabemos mucho y no hay mucha manera de saber. Hay muy pocos datos, navegamos más o menos a ciegas, pero estamos hablando de un mercado de aproximadamente 10 millones de dólares, lo que son billones en español o trillions en inglés. Y estamos muy acostumbrados a pensar el comercio electrónico en lo que es Amazon, lo que es Mercado Libre y lo que compramos en las tiendas, pero en realidad lo que demuestra esta filmina que lo que mueve la gran cantidad de comercios electrónicos en la región, o en el mundo en realidad, es el B2B, business to business, y no solamente el B2C, es decir, el business to consumer. No hay una estimación fiable del tamaño del mercado B2B en la región, pero solamente en el mercado B2C estamos hablando de 47 mil millones de dólares. Es decir, un mercado relativamente importante. Ahora, ¿cómo podemos leer este mercado? Lo primero es que hoy en día el comercio electrónico se está dando adentro de las fronteras. Es decir, se está desarrollando el envío de paquetes domésticos, están creciendo, y el envío de paquetes internacionales, la proporción de envío de paquetes internacionales está disminuyendo. Entonces, por el momento es un comercio que se está desarrollando adentro de las fronteras. América Latina, como le decía, está todavía atrás respecto a Asia. El ciudadano típico latinoamericano realiza 9 transacciones per cápita en un año, el asiático hace 22. Sin embargo, lo que es interesante cuando uno compara el comercio electrónico en América Latina y en Asia es que en proporción en América Latina compramos más afuera de nuestros propios países de lo que hace Asia, y lo que demuestra esta filmina. En América Latina el comercio electrónico transfronterizo es más o menos 15%, en Asia es solo el 4%. Es decir, que hay un gran potencial, y eso es natural, con países relativamente pequeños. En América Latina el potencial del comercio transfronterizo es más importante. Obviamente que muchos hacen compras, por ejemplo, en Miami o en Estados Unidos, y desde Miami lo traen para acá. Ahora, la gran paradoja que hay es que en América Latina somos entre los primeros del mundo en ser usuarios de redes sociales, en Facebook, en Twitter. Somos una cultura, yo soy italiano, pero digamos soy el primer latino de todos, ¿no? Soy de Roma. Y entonces me considero latinoamericano. Somos muy buenos en usar las redes sociales, usar Twitter, Facebook, Instagram, pero todavía esta aptitud con las redes sociales no se ha transformado en negocios. Y creemos que es solo una cuestión de tiempo para que eso pase. Ahora, obviamente hay barreras para que eso pase: el acceso al Internet, empresa con página web, población con cuenta bancaria, que son los prerequisitos fundamentales para que se desarrolle el comercio electrónico, son menores que a los países de la OCDE, lo que demostramos acá, pero son todavía aceptables. Y lo que es importante cuando uno piensa en comercio electrónico también es pensar cómo uno se adapta a estas distintas condiciones que hay. Por ejemplo, en Estados Unidos todo se paga con tarjeta de crédito. Acá el cash on delivery, donde uno paga a la entrega del producto, es algo que se desarrolló mucho y que le permitió un crecimiento importante del comercio electrónico. Entonces es importante pensar que en la medida que se vayan resolviendo esos problemas o que se vayan encontrando soluciones criollas a la solución de esos problemas, entonces el comercio electrónico en la región va a crecer. Ahora, cuando uno le pregunta a las empresas cuáles son los obstáculos más importantes para realizar comercio electrónico, ¿qué es lo que nos dicen las empresas? Fundamentalmente 2 cosas. Obviamente hay muchas y están listadas ahí, y comercio electrónico, obviamente me refiero a comercio electrónico transfronterizo. El primero, limitaciones de acceso al mercado, es decir, el problema es cómo acceder a los mercados, y vamos a hablar de eso. Y el segundo, el tema de logística, que es todavía insuficiente para que sea una logística adaptada a las necesidades del comercio electrónico. Obviamente que hay varios otros temas que tienen que ver con regulaciones, con conectividad, con el tema de gestión y almacenamiento de los datos, pero yo creo que estos 2 temas nos dicen los desafíos que tienen operadores como todos ustedes que hoy tratan o deberían prepararse para el comercio electrónico. Entonces, en el resto de la presentación le voy a hablar de 2 cosas. Uno, de cuáles son, y ese es un estudio que hicimos, de cuál es el entorno regulatorio en América Latina para el desarrollo del comercio electrónico, y después ver algunos escenarios hacia el futuro
para pensar cuáles son los desafíos para los operadores logísticos. Entonces, piensen obviamente si pensamos cuál es la regulación internacional para transacciones comerciales físicas o electrónicas, la primera cosa que uno piensa son tratados de libre comercio. Entonces lo que hicimos es que tomamos el TPP, el Tratado Transpacífico, que es el tratado que tiene el grado más alto, la sofisticación más alta de regulación en comercio electrónico, y pensamos, y fuimos a ver en los tratados comerciales que tienen los países de América Latina con socios latinoamericanos o con socios de afuera de la región, y tratamos de comparar esto en las 12 disciplinas que tiene el Acuerdo Transpacífico relacionada con comercio electrónico, cómo nos posicionamos si nosotros, digamos, respecto a una idea, digamos, un mundo perfecto donde nosotros con nuestros socios comerciales tenemos implementadas las 12 disciplinas del TPP. Si no es claro, muevan las manos y me repito. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Es que hoy en día, cuando hacemos las cuentas, América Latina está solo en un 13% de donde podría estar si hubiera implementado con todos sus socios comerciales disciplinas similares al TPP. Ustedes lo ven ahí en los acuerdos que tenemos con los países de la misma región, el dato es levemente inferior, y con los países que están afuera de la región, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, pero también cada día más con países asiáticos, la cobertura es un poco más amplia, pero hoy el punto general que le quiero dar es que nuestros tratados comerciales internacionales no están facilitando lo suficiente el nuevo comercio que se da. Y cuando hablamos de comercio electrónico es importante pensar que el comercio electrónico en realidad tiene también una cara analógica, una cara de vieja generación. La orden se puede hacer todavía en línea, el procesamiento, la gestión del envío de paquetes se hace, es todo electrónico, pero en algún momento todavía el bien físico, digamos, uno puede comprar películas, música y bienes que transitan en la internet, pero en algún momento hay una cara analógica, el bien físicamente se tiene que mover de un lugar al otro. Y los tratados comerciales no nos están ayudando lo suficiente en esto. Entonces, cuando miramos qué tipo de disciplinas están cubiertas, hoy hay disciplinas para el comercio sin papeles, hay algo sobre la regulación de los derechos arancelarios para el comercio electrónico, pero cuando ustedes ven la lista, ven, en primer lugar, que las disciplinas, digamos, duras, la de acceso a mercado, la que determinan la facilidad de entrar en el mercado, quedan bastante rezagadas, primero. Segundo, lo que se avanzó de manera relativamente importante en toda la disciplina que tiene que ver con facilitación de comercio, entonces de agilización de trámites, pero no lo suficiente, y en una disciplina en un grupo de disciplinas que son emergentes y que, por ejemplo, mirándolos desde la perspectiva de Estados Unidos, uno se da cuenta que es verdaderamente la agenda regulatoria de mañana, que es sobre el tema de protección y de regulación del manejo de los datos. Los tratados de libre comercio de América Latina prácticamente no tienen nada. Y ahí es donde se está dando hoy en día la gran batalla regulatoria a nivel mundial. Entonces eso para dejarle la idea de que el espacio regulatorio es todavía relativamente incompleto para manejar el comercio electrónico al día de hoy. Pero si miramos al día de mañana, ¿qué es lo que vemos? ¿Cómo la tecnología va a cambiar el comercio en los próximos años? Algunas cosas ya se han mencionado, entonces, por ejemplo, no voy a hablar mucho de cómo la tecnología va a cambiar el negocio de las navieras, que es con la emergencia de buques Panamax y de buques autónomos, sino que me quiero concentrar en dos tecnologías que me parece que van a tener definitivamente un impacto disruptivo en la industria en que ustedes trabajan. El primero es el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es fundamentalmente la aplicación de sensores conectados con la nube, a través del Internet, con la nube, que permiten
de alguna manera abrir la caja negra de la cadena logística. Con la Internet de las cosas, que obviamente se aplica a un montón de otras cosas, ahora tenemos refrigeradoras, máquinas de café y you name it, de cosas que están conectadas al Internet, pero ¿por qué va a ser revolucionario para la industria logística? Porque nosotros vamos a saber no solamente dónde está cada contenedor, sino que vamos a saber dónde está cada parcela, cada pequeño paquete que está dentro del contenedor, y lo mencionaban esta mañana, vamos a saber en el transporte de alimentos o de medicamentos o por ejemplo, de bienes que son sensibles a las cadenas del frío, dónde está, en qué tiempo se mueve, cuál ha sido la temperatura, cuál ha sido la oscilación de la temperatura con el cual se ha movido el bien a lo largo del viaje. Entonces me parece que es una tecnología que va a revolucionar completamente y le voy a dar algunos ejemplos. La otra tecnología es el blockchain. Esta mañana se tocó rápidamente el tema del blockchain. ¿Qué es el blockchain? El blockchain es fundamentalmente, la idea es muy simple, es un libro maestro donde se registran todas las transacciones que están, digamos, que son necesarias para realizar una importación o una exportación o una operación de comercio exterior, que gracias al hecho de que los operadores que son autorizados a escribir en ese libro maestro, de alguna manera son todos dueños del libro, en realidad eso, y por el hecho de que las inscripciones son criptadas, entonces pueden tener acceso solamente los operadores que son autorizados, en realidad y los datos no se pueden cambiar, en realidad es una manera de resolver el mundo en que ustedes viven. Yo no estoy en el negocio de la logística, pero hace 10 años que no veo un fax. El negocio de ustedes todavía se realiza en buena medida por fax. Entonces, esto es algo que va a hacer desaparecer completamente ese mundo. Lo que quiere decir que ustedes van a saber hoy alguien decía que el gran problema de la logística es de hacer llegar los papeles al mismo momento del contenedor. Bueno, eso ya con el blockchain, eso ya no va a existir. El blockchain en tiempo real, cualquier operador de la cadena va a saber dónde está el papeleo, en qué estado está de procesamiento, y eso lo sabe desde el productor hacia el consumidor final, pasando por todos los operadores, incluyendo las aduanas que tienen que obviamente tener que hacer los controles legales. Entonces, ¿por qué me parece que el Internet de las cosas va a revolucionar completamente? Porque el Internet de las cosas en realidad se va a aplicar en cualquier paso de la cadena logística que usted ve representada en la filmina. Entonces, eso no solamente permite el flujo de información, sino que con la inteligencia artificial permite pensar de manera completamente diferente. Hoy pensamos en el contenedor como una manera de trasladar mercadería de un punto al otro, y vemos el negocio del almacenamiento y de la gestión de los inventarios como completamente separados. Si yo a través del Internet de las cosas y con los modelos de cálculo predictivo ya sé dónde va a estar la demanda el día de mañana, entonces en realidad los bienes que están en el contenedor, y sé exactamente dónde están todos los bienes que están en el contenedor en el mes o en los 20 días que se tarde el traslado, el contenedor es parte de mi manejo de los inventarios. Eso va a revolucionar de nuevo la manera en que va a funcionar la logística internacional. El blockchain, ustedes ven acá representando, no se ve nada, y eso es a propósito, que no se entiende nada. Controlar todos los pasos es prácticamente imposible. Bueno, con el blockchain ustedes lo van a poder hacer desde un teléfono. Finalmente, y acá en la presentación que me imagino que le van a pasar, hay referencias de documentos donde explicamos, obviamente de manera mucho más detalladas, lo que está pasando. Una de las cosas que me parece interesante es que en muchos puertos del mundo, particularmente en Europa, que es lo que estamos estudiando en el trabajo que les presento hoy, tratamos de ver cuáles son las innovaciones que gracias a la tecnología están revolucionando el negocio en los puertos. Y eso tiene que ver con el flujo de documentación, donde
donde distintas plataformas, a veces organizadas por Community System, donde todos los actores se ponen juntos para pensar plataformas de intercambio de información. En otro caso son inventadas por algunos operadores en algunos segmentos de las cadenas. Todo el flujo de documentos está cambiando radicalmente por la tecnología. El flujo del movimiento físico también está cambiando. Le di ya algunos ejemplos, veo que se me va el tiempo, así que yo voy rápido. Y también los flujos financieros que están asociados a la gestión de los flujos de mercadería están cambiando gracias a la tecnología. Todo eso es... El concepto fundamental es que se generan datos, todos los datos van a lo que se llama un data lake y a través de APIs, que son interfaces que permiten extraer por distintas funciones los datos que son relevantes, los distintos operadores pueden acceder a esta información. ¿Por qué digo eso? Porque eso me permite de pensar al futuro. Y entonces me parece que es importante pensar que cuando uno piensa al futuro, el futuro no se adivina, el futuro se inventa. Entonces se necesita un poco de fantasía. Entonces, para presentarle lo que a mi juicio son 4 escenarios que uno podría pensar y que podríamos debatir después en la discusión, y no resistiendo a mi nacionalidad italiana, le puse algunas películas y ustedes para que ustedes lo retengan. Entonces, ¿cuáles son los escenarios para pensar afuera del contenedor? Un primer escenario es un escenario muy benigno, lo llamé la dolce vita, donde digamos, la belleza de Anita Ekberg y de Marcello Mastroianni es infinita y dura por siglos. Y ese es un escenario donde los operadores existentes en realidad adaptan marginalmente su modelo de negocio, consiguen aumentar un poco de eficiencia, amplían la colaboración, la consolidación, eso es algo que ya se habló esta mañana, reducen el impacto ambiental y consiguen vivir en un mundo donde el comercio electrónico y la tecnología cambia, pero consiguen vivir. Eso me parece que justamente es un escenario de los años, yo pensé en una película de los años 60, porque no creo que sea un escenario muy probable. Otra manera de pensar cómo podría cambiar el escenario, nos desplazamos y vamos y pensamos al papel fundamental que tienen las startups. Como le decía en la filmina de antes, es hoy en día quien maneja los datos en realidad controla la cadena. Y quien controla los datos son los que tienen los datos de los consumidores finales. Porque saben a Pablo qué colores le gustan la camisa, cada cuánto compra en internet, qué es lo que le compra, qué le regala a la mujer, qué le regala a sus hijos y qué haces. Entonces, digamos, esas startups ganan cuota de mercado, van erosionando la cuota de mercado de los operadores tradicionales, implementan nuevos modelos comerciales, complementan la oferta, digamos, de los operadores logísticos tradicionales gestionando lo que se llama el control de la última milla, pero van compitiendo con el análisis de datos de blockchain y otras tecnologías y van erosionando cuota de mercado. Eso es Ladrones de Bicicletas, ¿no? Es esa película donde le roban, después de la Segunda Guerra Mundial, le roban la bicicleta que era el único activo que tenía para ganarse la vida. Ahora, ya veo que el tiempo se terminó, denme 2 minutos más. Último escenario. La grande belleza. Es un escenario completamente benigno donde los operadores existentes aumentan mucho su escala, amplían la escala geográfica de sus operaciones con fusiones, se consolidan adquiriendo las startups que en realidad le hacen la competencia por el músculo financiero que tienen, atraen habilidades críticas para desarrollar las innovaciones de mañana, aseguran una cobertura comercial intermodal, controlando la última milla y consolidan su posición dominante en el mercado. Me parece que es un escenario muy bello, una gran belleza, pero también, como los films de Sorrentino, son escenarios como muy oníricos. Es difícil que se materialicen. En algún momento quizás algo de realidad va a haber, pero no hay que confundir realidad con ficción. Y finalmente, ¿cuál es el gran desafío que estamos viendo hoy? Es el bueno, el feo y el malo, creo que así se traduce en español, un spaghetti western donde los grandes operadores minoristas digitales, piensen en Amazon, en realidad van erosionando la cadena hacia arriba. Amplían su oferta de servicios logísticos. Hoy en Amazon, estamos hablando con Alan antes, está entrando en el negocio de transporte internacional aéreo, están pensando de entrar en el negocio marítimo, entonces empiezan a satisfacer sus propias necesidades, compiten por escala con los grandes operadores existentes y dominan el mercado con datos y otras tecnologías.
Así que bueno, perdónenme si me excedí un poco el tiempo. Yo creo que obviamente si me dicen apuesta al futuro, ¿a qué escenario la apuestes? No lo sabría, si lo supiera ganaría mucha plata y no estaría trabajando para el BID. Así que lo dejo nada más para el tema de discusión. Pero si se tiene que ir de esta charla con dos ideas, yo le diría, piensen en tres cosas. El primero, que estamos en un mundo comercial que no va a ser el mismo del que hemos vivido en los últimos 15 años. El comercio mundial que crecía a dos dígitos y digamos, esa marea que levantaba todos los barcos, ese mundo se ha acabado y no creo que vaya a volver. A pesar de que hoy tenemos el petróleo a $80, yo no creo que va a volver el mundo que vivimos en los últimos 15 años y que ha sido, digamos, la manna que ha hecho vivir la región. Segundo, la transformación digital es inevitable, no nos escapamos, no hay nadie que se escape. América Latina todavía esa ola no ha venido muy fuerte, pero se está viniendo y el que la encontrará preparada la va a aprovechar. Y finalmente es que en realidad la tecnología sí ofrece grandes oportunidades. Hay muchas cosas, lo podemos conversar, inclusive desde el banco estamos apoyando los países, los gobiernos, los actores del sector privado a adaptarse a esa tecnología. Hay grandes oportunidades, el futuro está en sus manos y a ustedes de adivinarlo. Gracias. Gracias, Paolo. ¿Alguien sabe qué día es hoy? Hoy es el Día de Internet. Hoy se está celebrando a nivel mundial el Día de Internet. ¿Cuántas personas creen que tienen acceso a Internet en el mundo? ¿Quién levanta la mano y me dice una cifra? ¿5.000 millones? Alrededor del 60% de la población del mundo tiene acceso a Internet hoy en día. Entonces, eso nos sirve de contexto para lo que estamos hablando de comercio electrónico, de logística, de zonas francas. Y les boto otra pregunta para despertarlos, porque con el tema de las 2 de la tarde hay que interactuar con la audiencia. ¿Cuántos trámites cree que tiene Colombia con el Estado colombiano? Una cifra. Edgar, échese, dígase una cifra. Usted es tramposo. ¿Cuántos trámites tiene? ¿Usted sabe cuántos? Demasiados, ¿cierto? Son 53.700 trámites que tenemos con el Estado. ¿Cuántos cree que son electrónicos? ¿Qué porcentaje? ¿5%? ¿1%? El 2%. Entonces, cuando uno habla de todas estas bellezas, y Mauricio Tobar, que estaba acá, nos reíamos a distancia de qué es blockchain y cómo va uno a cambiar el estado y la interacción entre B2B, B2C, todo lo que está ocurriendo, pues esa es la realidad de Colombia. Somos todavía analógicos. O sea, hablamos de que queremos un país conectado. Hoy, tristemente, en el Día de Internet, más de 600 municipios no tienen acceso a Internet por una pelea entre Mintic y FONADE. Entonces, 600 municipios están desconectados hoy por un problema de contrato. Ahí es donde está el punto. ¿Cómo logramos cambiar la mentalidad? Y desde la ANDI estamos trabajando desde la Vicepresidencia de Transformación Digital para que los empresarios y Colombia sea digital. Y ese contexto que nos dio ahorita Paolo es muy importante porque pues viene una oportunidad muy grande como también una brecha que se puede crecer. Si no somos capaces de adaptarnos, como nos decía Rafael Salazar, creo que es el que habló antes, pues va a ser muy difícil realmente ser competitivos. Entonces mi primera pregunta para Alan es, ¿cómo está cambiando la logística en realidad cuando uno ve, en el caso de Colombia, que avanzamos, estamos más conectados, digamos, en cables submarinos, estamos mejores en puertos, estamos mejores en toda esta capacidad, pero la logística como tal sigue siendo más costosa? Creo que Pablo alcanzó a pasar ahí lo que puede ser el desplazar un container desde Colombia a Guayaquil, lo que puede ser de Colombia a China, no sé si la alcanzaste a mostrar ahí, pero esa es una cifra interesante. Vale más trasladar un container pasando por el canal de Panamá de Colombia a Guayaquil de lo que puede ser de Colombia a China. Entonces, la logística, ¿qué tanto está realmente adaptándose a la tecnología y a estas realidades? Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que definitivamente la oportunidad que el mercado global está mostrando desde el punto de vista de comercio electrónico nos plantea un reto y nos plantea una oportunidad desde el punto de vista logístico. Realmente, ¿cómo está evolucionando la logística? Bueno, estamos trabajando en temas de tecnología, por ejemplo, para poder llegar de manera más simple directamente a esos negocios cuando hablamos de un B2C, en donde estamos queriendo llegar directamente al consumidor.
definitivamente Latinoamérica tiene retos importantes en todo lo que tiene que ver con conectividad y sobre todo cuando hablamos de conectividad terrestre por aspectos de seguridad, de red vial. Y bueno, ahí todavía creo que hay una tarea importante por seguir trabajando en los países para poder mejorar en ese sentido. Por otro lado, cuando hablamos de comercio electrónico, el comercio electrónico nos muestra una oportunidad exponencial de crecimiento y como decía Paolo ahora, pues cuando vemos las transacciones en Latinoamérica, realmente para mí esto es la punta del iceberg, es en donde apenas estamos empezando a ver cómo podemos transformar los negocios. Hoy en la mañana veíamos muchos temas de innovación y cosas que están pasando, eso ya está pasando hoy y creo que es importante reflexionar, incluyendo a los que estamos en el sector logístico, de qué tenemos que hacer distinto. Correcto. Y cuando uno habla de esta economía digital, uno está haciendo competencia entre ecosistemas. Y Juan Pablo, que para efectos prácticos con la zona franca y todas las que están acá presentes, lo que se desarrolla son ecosistemas. ¿Cómo está esa nueva realidad y obviamente con estos cambios normativos facilitando un ecosistema digital para que sea una plataforma de mucho más apoyo al comercio electrónico? Bueno, yo diría que ese es uno de los grandes retos que tenemos en Colombia y particularmente en las zonas francas, el tema regulatorio, porque realmente debemos de trabajar en mayor facilitación para que el e-commerce se pueda desarrollar de una mejor forma. El último decreto reglamentario del 2147, el 569 que recién salió, digamos, nos facilita los procesos de Expo, pero la INPO sigue siendo igual. Tenemos que seguir haciendo desde zona franca las importaciones, por decirlo así, común y corriente. Nos toca hacer un documento de importación, un agente aduanero, todo este tema. Todo esto volcado a básicamente un tema de los miedos que siempre hablamos, ¿no? Que es que si no vamos a invadir el país de productos a través de las zonas francas. Eso ya está sucediendo a través de los couriers y de los sistemas express de entregas. O sea, hay una legislación, hay unas autorizaciones para realizarlo desde el territorio nacional. ¿Por qué no hacerlo desde zonas francas? O sea, yo realmente no entiendo por qué en este último decreto que recién sale no quedó de una vez reglamentado no solamente el Expo, sino también el INPO. Eso debería hacerse así para facilitar aún más el comercio electrónico desde zonas francas. Esa es una realidad, como tú bien lo decías, el comercio electrónico ha ido creciendo a ritmos de alrededor del 250, 300% en los últimos 5 años en transacciones y en valores. La tendencia de los jóvenes, cosa que no nos sucede a nosotros somos millennials, aquí todos somos millennials, ¿o no? Para que adopten la palabra cuchillennials. Los millennials ya tienen un sistema de compra completamente distinto, o sea, nadie va a un retail a comprar nada, todo lo hacen a través del internet, comparan precios, la calidad para ellos, pues al final si no le funciona lo devuelven. O sea, tengo una sobrina que vive en Estados Unidos, tiene una fiesta y ¿qué hace? Pide 5 vestidos de fiesta por internet, todo le llega con su etiqueta de devolución, el que le sirve se lo queda y los demás los devuelve. Así funcionan, sencillo. Y nosotros tenemos que pensar en que eso acá tiene que tener la posibilidad de suceder porque si no nos vamos a quedar solamente en este comercio interno y no vamos a cruzar las barreras a mercados internacionales. Gracias. Alan, ¿cuál es tu competidor? ¿Amazon es tu competidor o qué compañía está siendo más disruptivas en logística ahorita? Una muy buena pregunta. En realidad los modelos están cambiando, como lo hablábamos hace un momento, y más que hablar de competidor es la experiencia del cliente. ¿Qué está necesitando el cliente y quién está evolucionando para poder hacer esto? Nosotros en DHL básicamente hemos invertido en tecnología muy relacionada con mejorar esa experiencia. Por ejemplo, cuando hablamos de comercio electrónico, hoy un cliente a través de nuestras herramientas puede recibir el envío tal cual lo había programado, puede pedir que le cambien la fecha de entrega, puede pedir que no se lo entreguen en el lugar que había dicho, puede pedir que se lo entreguen en un punto de venta y todo esto en el teléfono. Entonces, realmente lo que estamos buscando es conectarnos con esa experiencia del cliente y es en donde tenemos que comprender, como lo decía acá el compañero, bueno, ¿qué es distinto hoy? ¿Cómo son los comportamientos de compra? Hoy un millennial probablemente ya no va a un mall a escoger el vestido de fiesta que quiere ponerse, va a una página
y escoge cuáles quiere y al final los recibe. Bueno, realmente es parte de esa evolución y hay empresas que hoy están naciendo bajo estos esquemas digitales y hay empresas que están viendo oportunidad en los esquemas digitales y hay empresas que se están viendo forzadas a moverse al esquema digital. La realidad es que el comportamiento del consumidor está cambiando y creo que lo importante es entender cómo podemos evolucionar nosotros de cara a esas necesidades del consumidor final. Pablo, parte de la presentación habla de las barreras, no sé si te funciona. Específicamente, ¿cuál sería, que estamos a una semana larga de elegir en primera vuelta candidato que pase en la segunda vuelta, o puede que haya una sola vuelta, no sé, pero la pregunta es, ¿cuáles serían las recomendaciones específicas para que realmente se dispare más el comercio electrónico? ¿Es un tema de pagos? ¿Es un tema de confianza? ¿Es un tema de conectividad? ¿Es un tema de precisamente facilitar inclusión financiera? Porque pues ahí hay soluciones como fintech u otras que están dando. ¿Qué tipo de elementos claves podría uno decirle o todas las anteriores, como dice Juan Pablo, que combinen para facilitar el comercio electrónico desde Colombia? Mira, eso iba a decir, y no porque quiero evadir la pregunta, pero me parece que es importante pensarla todas juntas, porque si tú resuelves una y dices, le preguntas a las empresas y dices, ¿cuál es tu gran problema hoy? Hoy mi gran problema es el financiamiento. Bien, resuelves el financiamiento, pero después te topas con el siguiente. Entonces, yo creo que lo que es importante es de pensarlas en su conjunto, o sea, pensar en cuál es el ambiente dos cosas. Uno, pensar el ambiente en general, entonces pensar a todos los puntos y tratar de resolverlos todo conjuntamente, uno. Y por otro lado, no pensar de que hay lo que los americanos llaman one size fits all. Es decir, una solución mágica que tú vas y la copias. Lo que hay que pensar es ver lo que se ha hecho bien en otros lugares y pensar cómo lo adaptamos a nuestra realidad local. Eso me parece que es importante. Pero algo más general, que me parece que tiene importante con lo que estábamos conversando ahora, es que inclusive el concepto de competencia está cambiando. Es en realidad lo que es genial de la nueva economía es que es una economía mucho más colaborativa que de competencia. Obviamente hay competencia, pero también hay muchas colaboraciones. No sé, nosotros somos italianos. ¿Qué es lo más precioso para un italiano? Un hombre italiano es su coche. Nadie me toca mi coche, ni mi esposa puede tocar mi coche, la máquina. Ahora hay aplicaciones donde dice, oye, tu coche está libre, me lo prestas y boom, 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 lo abro. Entonces, digamos, está cambiando. Es una cosa que no tuve tiempo de presentar y no lo mencioné, es la uberización del negocio de contenedores, donde la carga, el espacio vacío en la carga se empieza a vender o a intercambiar entre operadores a través de aplicaciones. El manejo de contenedores vacíos, que ustedes saben mejor que yo, que es algo que incide mucho en la estructura de los costos de sus negocios, ya se está empezando a socializar. Yo tengo un contenedor allá y una plataforma electrónica me permite de ver cómo lo manejo, o tengo medio contenedor que está volviendo de acá para allá, entonces cómo consolidamos la carga. Entonces, pensar que hay competencia, obviamente competimos para el bottom line, pero que la colaboración quizá es el rasgo más, o la cooperación es el rasgo más interesante de esa nueva economía. ¿Dónde queda ahí el flujo de datos transfronterizos? El tema de facilitar precisamente que los datos no tengan barreras o no tengan límites físicos como tal para efectos de economía digital. Eso es un reto para efectos de economía colaborativa. Es claro que digamos, la libertad de transferencia de los datos es fundamental. Toda esa discusión que se está dando a nivel internacional sobre, digamos, la localización de los servidores es un tema muy importante, no está resuelto, hay posiciones encontradas, con distintos argumentos válidos de un lado y del otro, y para eso al fin y al cabo está la política, para, digamos, transar y encontrar soluciones que sean, por un lado, satisfactorias para todos, pero por otro lado que le den certidumbre a los operadores. Yo creo que una cosa fundamental, también se discutió en la discusión, estamos en un mundo de consumidores impacientes. Si el bien no me llega cuando quiero, cómo quiero, que me llegue gratis y que lo pueda devolver cuando quiere, por la razón que quiero, no estamos en el negocio. Entonces, eso creo que es fundamental. De acuerdo, Juan Pablo, ¿cómo ayudan las zonas francas a los encadenamientos? En esta lógica de logística, pero ¿cómo están las zonas francas facilitando el encadenamiento de diferentes sectores para aprovechar el comercio electrónico también? Bueno, precisamente esa ficción de extraterritorialidad aduanera que tienen las zonas francas es una gran ventaja para
todo este tema del e-commerce, dado que puede ser que yo pida un producto que puede estar disponible inmediatamente, digamos, en una tienda o en un almacén, o puede ser un producto que tenga que ser fabricado y transformado y que a través de las zonas francas lo pueda hacer de una forma mucho más eficiente y más rápida. Para eso, pues obviamente se necesitan los acuerdos y los tratados para que las mercancías fluyan de la forma más rápida. Adicionalmente, al interior de las zonas francas, pues encontramos ecosistemas que también permiten que estas cosas puedan evolucionar y donde también tenemos operadores logísticos, agentes aduaneros, todo lo que la cadena logística requiere, transportadores y demás, para que ese e-commerce pueda fluir mucho más rápidamente desde un solo sitio hacia su destino final. Alan, en el barrio, es decir, en Latinoamérica, ¿cuáles son los mejores ejemplos de logística como país que estén desarrollando y facilitando la logística? Bueno, yo creo que hay varios ejemplos. A pesar de los retos que tiene Colombia, la verdad que Colombia conecta muy bien al mundo a través de los puertos, a través de la parte también de transporte aéreo. Y es un buen ejemplo, me parece. Lamentablemente no tenemos muchos en Latinoamérica porque los retos que hablábamos en términos de infraestructura no son exclusivamente de un país como Colombia, que cuando uno viene a vivir acá le dicen, bueno, ¿cómo vas a un país con tantos trancones y con tanta cosa? Pero la verdad es que la logística es un reto importante para conectar precisamente a los productos con el mundo. ¿Qué hemos trabajado en las compañías de logística? Básicamente, bueno, inversiones en flotillas aéreas, flotilla terrestre, de manera tal de que podamos conectar mejor esos productos que tienen que salir del país. Ok. Pablo, la relación entre sector público y sector privado, para efectos de lo que puede ser el comercio electrónico, ¿qué países, vuelvo insisto en la pregunta, pero más que todo con la visión del BID, están trabajando mucho más efectivamente, por ejemplo, para el tema de trámites o para que Internet de las cosas más se materialice? ¿Qué tipo de incentivos están haciendo o cómo están trabajando el sector público y el sector privado para eso? Sí, mire, a veces una cosa que quiero decir, por ejemplo, Colombia en este caso específico es un ejemplo que yo creo que se destaca en América Latina. Entonces nosotros siempre decimos, oh, somos malos, somos de acá, tenemos problemas, pero a veces hay que decir también cuando hacemos las cosas bien. Y yo creo que acá en ese país mismo se están haciendo cosas muy interesantes. Otro país es donde también se están haciendo cosas interesantes, por ejemplo, es en Perú. Estamos trabajando mucho. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es, digamos, puede parecer casi natural de pensarlo, son las ventanillas únicas de comercio exterior. Digamos, es casi sentido común de pensar que todas las agencias públicas que necesitan compartir, digamos, documentos en frontera, estén todas de alguna manera reunidas, donde un operador llena un solo formulario que se despacha a los distintos entes públicos que tienen que autorizar la operación de importación de exportación y que eso digamos, reduzca tiempos, márgenes de errores, y es algo que estamos haciendo en varios países de la región, incluyendo en Colombia. Ahora, me parece que el próximo paso, el próximo desafío es no solamente de pensar países individuales, sino de pensar países juntos. Porque trabajamos en la ventanilla única de Colombia, trabajamos en la ventanilla única de Perú, pero las dos ventanillas únicas no se hablan. Entonces, digamos, resolvemos de dos maneras diferentes el mismo problema cuando podríamos resolver el mismo problema de una sola manera y de alguna manera facilitar el tránsito. Entonces, la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior, por ejemplo, es algo que es una nueva frontera en que estamos trabajando desde el BID y que lo veo como una actividad de gran potencial. Le podría decir muchas otras cosas. Se mencionó hoy, por ejemplo, el operador económico autorizado. Es, digamos, hecho del punto de vista del sector privado, donde el sector privado se organiza para, digamos, agilizar sus trámites en aduanas. Hay un montón de soluciones que son de sentido común, a veces implementarla cuesta mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero es ahí donde verdaderamente se reducen, digamos, donde hay márgenes para reducir esos costos que mencionabas tú. A veces, digamos, hay un tema de lo que llamamos el hardware del costo comercial, es decir, lo que tiene que ver con el mal estado de las carreteras, de la ineficiencia de los puertos, pero mucha parte tiene que ver con el software, es decir, con la manera en que operamos. Y eso debería hacerse con un lápiz, con una ley, una regulación, debería ser una cosa casi inmediata de hacer. Entonces hay un margen enorme para reducir esos costos.
Alan, Pablo está hablando de la interoperabilidad. En temas de B2C y B2B, y ustedes finalmente están como en el intermedio, por decirlo así, ¿cómo está logrando articular esas diferentes realidades de lo que es el software y los diferentes actores que pueden estar en esa cadena? Sí, bueno, en términos del B2B, básicamente los Un retos… ejemplo de B2B, por si no… Un ejemplo de B2B es de una empresa a otra empresa. Y B2C es de una empresa a un cliente final, al consumidor final. Pero bueno, cuando hablamos de B2B, realmente el tema de las barreras arancelarias juega un papel importante, como los retos que se viven de cara a poder exportar o ir al mundo de manera exitosa. Hay países en donde es mucho más simple poder hacer una importación, y hay otros en los que realmente es mucho más complejo, precisamente porque existen esas barreras y esos trámites que hacen un poco más engorroso el cómo llegar. Cuando hablamos de B2C, la fórmula cambia un poco, y aquí es en donde vale la pena pensar en la oportunidad. Hay países que incluso tienen de minimus que permite que los productos entren sin ningún pago de impuestos. Entonces es mucho más simple poder poner los productos colombianos, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos que goza de este beneficio, y se vuelve realmente más fácil, ¿verdad? Y ahí es donde, ahora que hablaba hace un rato de la experiencia del cliente, es súper importante entender cuando soy un exportador que estoy en Colombia, que quiero exportar, no sé, café, flores o algún insumo tecnológico, entender claramente a cuál mercado voy a ir y qué tengo que hacer antes de exportar para hacerlo de manera exitosa. En B2C me parece que las oportunidades son más, las barreras desde el punto de vista arancelario podrían ser menos porque también los valores de los productos son menores, ¿verdad? Está muy relacionado con, bueno, ¿qué es lo que estoy comprando yo en la página web? En B2B estoy hablando de embarques de mayor volumen, de mayor valor, y definitivamente pues tiene que pasar por todo un proceso arancelario de acuerdo al país en el que esté exportando. Juan Pablo, el tema de facturación electrónica, que estamos en pleno proceso el país y otros ya iban más adelantados, ¿cómo lo ven esta relación desde Zonas Francas? Porque obviamente ustedes, como todos los empresarios, tienen que hacerlo, pero ¿cómo puede ser esto un facilitador también para lo que es exportaciones o para precisamente lo que es comercio electrónico? No, yo pienso que lo importante de este proceso de la facturación electrónica es que todos los jugadores estén dentro del mismo contexto, porque si no lo hacen, pues va a ser muy complicado. O sea, si mi proveedor no tiene esa misma facilidad que yo puedo tener al facturar mis productos, pues voy a tener, digamos, un corte en la cadena de la facturación electrónica. Entonces yo creo que ahí es donde pues hay que trabajar en dar, digamos, la capacitación adecuada a todos los actores del proceso para que todos estemos, por decirlo así, en la misma página y poder avanzar en este proceso de la facturación electrónica, que además le da mucha transparencia y agilización a todas las transacciones. Entonces yo creo que más que todo el gran reto es eso, es que todos estemos al mismo nivel y que podamos tener las mismas facilidades para llegar a ese proceso de la facturación electrónica. Pablo, un siguiente paso de la facturación electrónica podría ser utilizar blockchain, o sea, entrar a romper eso y no entrar solamente a quedarnos en pasar el documento a lo electrónico. ¿Cómo ves eso? Sería uno de los componentes que sería en el blockchain, claramente. Y yo creo que eso es yo creo que esa tecnología va a ser verdaderamente una tecnología revolucionaria, porque va a ser una manera completamente diferente de ver, digamos, todo el papeleo, para decirlo de la manera más simple del mundo, digamos que en los cuales nos ahogamos, hecho de una manera increíblemente rápida. Ahora, hay muchos desafíos, digamos, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que también lo que es importante cuando uno mira toda esa tecnología, por ejemplo, la presentación de hoy del profesor de MIT, creo que de alguna manera era fascinante e inquietante, ¿no? Porque hay algunos elementos que pueden parecer la resolución, pero cuando nos empiezan a decir comida sintética, un mundo sin sexo, una cosa así, yo escuchaba en la sala, más o menos.
Entonces, yo creo que es importante verlos, pero también es importante pensar de que, digamos, estas tecnologías van a tener, digamos, van a tener que ser seguras, digamos. Hay que pensar en los aspectos que tienen que ver con la seguridad, con la ética, con otros aspectos, pero yo creo que no nos escapamos de ellas. Y hablamos de las recomendaciones del sector público, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para el sector privado en el manejo precisamente de la logística o de profundizar en el comercio electrónico? Bueno, yo para el sector privado le diría algunas cosas. Primero, no se duerman en los laureles. Ese es un mundo que viaja verdaderamente a velocidad exponencial. El hecho de que hoy el negocio no vaya bien ya no quiere decir nada para cómo no va a ir mañana. Puede llegar algo que hoy no sabemos y que va a cambiar completamente el negocio en el espacio de unos pocos años. Piensen, hoy lo decían, Blockbuster, un imperio enorme, aparece el DVD, se viene para abajo. Piensen en Kodak, también se mencionaba, en fin. Entonces, el primero, no hay que dormirse en los laureles. Segundo, pensar que hoy esta fractura o supuesta fractura que hay entre el sector público y el sector privado no debería existir y ya no tiene espacio para existir. Hoy nosotros cuando desde el banco, por ejemplo, cuyos clientes principales o históricos han sido el sector público, desde el sector público obviamente quieren tener insumos del sector privado. Al fin y al cabo, cuando hablamos de comercio internacional, el comercio internacional lo hacen lo que comercian el sector privado, no lo hace el sector público. Y entonces yo creo que la cooperación público-privada debería ser mucho más importante. Por ejemplo, se hablaba del tema de barreras no arancelarias. ¿Quién sabe dónde están las barreras arancelarias? Seguramente no los burócratas que escriben las reglas. Lo que saben son los que se enfrentan todos los días con esas reglas. Entonces, se necesita cooperación. Entonces, yo creo que esas dos cosas, no se duerman en su negocio del sector privado y no piensen que el negocio del sector público es negocio del sector público, es un negocio compartido. Juan Pablo, las zonas francas, pues claramente tenemos pymes grandes, de toda clase de empresarios instalados ahí. ¿Cuál ha sido el crecimiento más? ¿Es más industria o es más servicio lo que ha venido creciendo en las zonas francas? Bueno, yo diría que hay de todo, Santiago, valga una respuesta similar a la de Paolo ahora, porque eso depende mucho de la ubicación de la zona franca y de la vocación de la misma. Caso particular de nuestra zona franca, que es una zona franca mediterránea, pues el desarrollo que ha tenido es un desarrollo más de servicios y de logística, más que un proceso industrial. La zona franca es utilizada como un pulmón para la poca o mucha industria que exista en la ciudad, pero por sobre todo desarrollando todo un proceso logístico. Más del 50% de las empresas ubicadas en la zona franca son empresas de logística. También tenemos empresas de servicio que desarrollan temas no solamente de servicios de tercerización, sino también servicios de tecnología, como puede ser desarrollo de software, los data centers y demás, que por sus condiciones de infraestructura pueden desarrollarse desde las zonas francas. Te vas a unas zonas francas de puertos ubicadas cercanas a los puertos y son zonas francas que tienen vocaciones más logísticas e industriales, sobre todo de industria más pesada. Al interior también puedes encontrar industria liviana, también de alto valor, que puede ser transportada a través de sistemas de transporte aéreo. Entonces, yo creo que la vocación la da mucho su ubicación, por lo que les estaba comentando, pero definitivamente yo diría que son las zonas francas sitios adecuados para desarrollar todo tipo de actividades y no solamente para empresas grandes, sino también medianas y pequeñas. Vemos que el 75% aproximadamente de las empresas ubicadas en Colombia en zonas francas son pequeñas empresas que tienen luego la posibilidad de irse desarrollando y llegar a ser medianas y hasta grandes empresas. Tenemos ejemplos clarísimos de lo que ha venido sucediendo a través de los años en ese sentido. Así que eso sería. Claro, claro. Que me parece, cuando estaba pensando un poco al tema de las zonas francas, a mí me parece que hay dos tendencias, no sé qué pensarás tú. Pégate más el micrófono.
Uno, pensar las zonas francas no solo como lugares, digamos, tradicionales, amparados del régimen aduanero especial, sino pensarla cada día más como incubadores, como distritos industriales. Verdaderamente, si es cierto que el mundo va a ir en la dirección que yo le contaba, de que va a haber un cambio del negocio, del comercio internacional, entonces me parece que hay espacio en las zonas francas para que se cree y se fomente esa colaboración entre las empresas. Ese es un tema. El segundo es que lo vimos en los últimos 10 años. Había muchos bienes y servicios que antes pensábamos que no eran transables, sobre todo servicios que no eran transables y que hoy son transables, y tú lo mencionaste, software, back office y esas otras cosas. Yo creo que ese movimiento va a crecer. Entonces, pensar cuáles van a ser los sectores que hoy no tienen incentivos, están en la zona franca, pero que mañana podrían tener incentivos porque su negocio va a ser mucho más digitalizable y entonces se puede beneficiar de los regímenes de zona franca. Es totalmente válido, Pablo. Como lo comentaba, cerca del 75% de las empresas son pequeñas empresas, son pymes, que precisamente se convierten en las zonas francas en eso, en unas incubadoras que les permite desarrollar su actividad de una forma más competitiva, en una forma más ágil y que eso les permite crecer y correlacionarse con las demás empresas, no solamente de esa zona franca, sino de las otras zonas francas. Veíamos, por ejemplo, el año pasado en nuestro evento de Latinoamérica, de las zonas francas de Latinoamérica en Tenerife, cómo era importante el encadenamiento global de las zonas francas o del comercio entre África, Europa y América a través de las zonas francas, siendo complementarias y pudiendo generar, digamos, unas cadenas globales de valor que puedan permitir desarrollar bienes y servicios a lo largo y ancho de estos 3 continentes. Bueno, para cambiar un poco el tono, ¿quién quiere hacer alguna pregunta aquí a los panelistas y así los conectamos también? ¿Me ayudan con un micrófono acá abajo? El doctor Sicar. Acá, aquí adelante. Muy buenas tardes. A ver, Santiago, tal vez quisiera hacer más que pregunta, una serie de comentarios, una serie de opiniones que pudiera ayudar a la discusión y al desarrollo mismo del tema del comercio electrónico. Habiendo tenido oportunidad de estar en prácticamente los 4 frentes que venimos hablando, zonas francas, autoridad aduanera, tema cambiario y demás, he detectado, y ahora que tengo otra oportunidad más interesante de un cliente de Alan, que tal vez ha sido un cliente estrella para DHL aquí en Colombia, en comercio electrónico, que todo lo que está haciendo lo está haciendo por vía electrónica o por venta por internet. Específicamente es mi hija, prácticamente, que tiene una empresa de venta de productos colombianos por internet y está dedicada al 100% a vender a las exportaciones hacia muchas partes del mundo. Sus clientes, y tiene un principio muy interesante que dice: a mí no me interesa un mercado como Colombia donde hay por lo menos 40 millones de consumidores que pudieran ser mis clientes, pero en el otro lado tengo 8.000 millones de clientes que donde coja el 0.0001% ya supero totalmente al país. Pero la experiencia ha mostrado un poco de situaciones que, repito, las he visto en otras o en varios escenarios, que son problemas de orden aduanero, que son problemas muy grandes en materia que afortunadamente se ha podido solventar el tema, son problemas cambiarios, ¿sí? El hecho mismo de hacer esas operaciones de exportación, y hacer esas operaciones de exportación implica los respectivos reintegros en un momento determinado. Y por cada operación que se hace, por cada venta que se hace, es decir, venden un elemento, se considera una exportación. Se considera una exportación e implica que el operador logístico y la gente de aduana, en este caso como lo hace DHL, ¿sí? Implica cada reintegro es una venta, y cada venta implica un documento de exportación, implica un documento de aduanero, implica un documento en el sector cambiario, etcétera, donde yo creo que lo que hay que buscar en el país, y es un poco el apoyo que
debería tenerse desde el punto de vista de la facilitación del proceso es operaciones, repito, operaciones cambiarias, facilidades para esas operaciones cambiarias cuando se quiere tener el comercio electrónico y sobre todo para el buen desarrollo de las exportaciones mediante este mecanismo. De tal manera que es necesario, ¿sí?, en este momento para poder desarrollar estos esquemas de legislar al respecto, tal vez simplificando los procesos de orden de pagos cambiarios. Afortunadamente existen plataformas, como lo veíamos esta mañana, o mecanismos como PayPal, ¿sí?, que ya algunos bancos aquí en Colombia están trabajando con ellos, pero entonces eso hace que los recursos que se tienen en el exterior se enfríen allá en un momento dado y se quieran traer, no se pueden traer con la celeridad que así lo requiere una empresa y demás. Entonces, en resumen, yo creo que lo más importante es que entre todos los entes que tienen que ver con esto se proponga o se desarrolle unos esquemas de facilitación, no solamente en los temas aduaneros, sino en temas más complejos aún, como es el tema cambiario, que evidentemente daría la posibilidad de que el desarrollo de este tipo de comercio se haga con la forma adecuada y en beneficio naturalmente para el país y para los exportadores colombianos. Pablo, ¿algún comentario? No puedo estar más de acuerdo. Es efectivamente. Ahora, yo creo que ahí también, digamos, hablaba antes de la pérdida de competitividad de América Latina respecto al mundo, ¿no? Y yo creo que en algún momento, o sea, lo que está pasando, yo creo que en la mirada de las autoridades políticas hoy, estos temas son temas que sí ya queman, porque cuando estábamos en un mundo donde el comercio crecía al 20% por año, pues ya quizá no importaba tanto, o quizá no se consideraba tan importante. Hoy esos son los problemas que hay que resolver. Hoy eso es lo que va a hacer que nuestros países vayan a crecer a través de las exportaciones o que no quedamos estancados. Entonces, yo creo que hoy, por lo menos lo que observo en la región, es que hay cada día más sensibilidad a estos temas. Pero sobre la importancia de los temas no podría estar más de acuerdo. Aparte que por definición no tendría que estar más de acuerdo, porque al fin y al cabo, quien sufre todos los días son ustedes, es el sector privado. Entonces, si el sector privado dice que es así, punto. Juan Pablo, ¿iba a decir algo? Sí, yo lo que le diría, Leonardo, a tu hija es que desarrolle su negocio desde una zona franca para exportar desde una zona franca por e-commerce, porque es claro que eso fue precisamente lo que el nuevo decreto facilitó para las exportaciones a través del e-commerce, que a través de un solo documento puedes mandar todo, digamos, en un solo documento consolidar toda la exportación de un día o cosa por el estilo. Eso te facilita el proceso y le ahorra costos. Los demás temas cambiarios y demás sí obviamente no se los soluciona la zona franca, pero por lo menos en esa materia logística te ayuda o le ayudaría a tu hija el desarrollar su negocio desde una zona franca. Alan, Con la ¿algún ayuda comentario? de una empresa como DHL. Gracias por el comercial. No, yo solo quería agregar que la realidad es que también me parece que el país, Colombia como tal, también está claro de que eso es una prioridad y que se está trabajando en poder dar mayor agilidad a todo este proceso de cómo ir al mercado global. Lo que también es justo decir es que la avalancha de todo el tema de e-commerce se ha venido y la verdad es que muchos no estábamos preparados para poder manejarlo a nivel aduanero, a nivel de los países. Hay países que están trabajando más en esto y bueno, no siendo de Colombia, muchas veces uno tiene una visión un poco más neutral de lo que está pasando y la verdad que teniendo la oportunidad de reunirme con diferentes entes en el país, me llama mucho la atención ver que sí están claros de que esto es una prioridad, de que tiene que cambiar y que Colombia tiene como meta ser el primer país en Latinoamérica en desarrollo acelerado en tema de comercio electrónico. Yo creo que eso es algo positivo que está pasando. Quisiéramos que ya esté resuelto, por supuesto que sí. Justo hablábamos hace un rato, Pablo y yo, uno de los modelos exitosos de crecimiento en todo lo que tiene que ver con comercio electrónico es Europa, pero Europa maneja todo como si fuera un solo país, o sea, no tiene el tema de las barreras arancelarias que tenemos en Latinoamérica. Soñar ir hasta allá, bueno, no cuesta nada soñar, pero bueno, hay que tratar de ver cómo convertimos esos sueños en metas y en planes concretos.
Creo que en definitiva Colombia ha entendido de que esta es una oportunidad y está trabajando fuertemente en eso. Y no desalentar a tu hija a seguir creciendo, creo que hay muchas oportunidades. El tema de comercio electrónico realmente vino para quedarse y yo creo que agregando un poquito a las preguntas de hace un rato, si yo pudiera recomendarles algo es pensar en cómo hacer disruptivo nuestro propio negocio, o sea, que no sea alguien que venga a que desaparezca los rollos fotográficos como los casos de Kodak que hablábamos temprano y otros casos, sino bueno, cómo pensar yo mismo en cómo hacer crecer esto. El comercio electrónico vino y vino para quedarse y creo que va a seguir creciendo exponencialmente. Hay que entender claramente cómo me monto yo en esa ola y cómo aprovecho esta oportunidad que ya muchos lugares del mundo lo están haciendo. Con la venia aquí de Edgar Higuera, voy a botar una cifra si estoy bien, se supone que hay 142 peajes en Colombia y 41 tiene peajes electrónicos, empezando. Entonces, en términos de logística, cuando uno mira toda la cadena y ahí conectamos con puertos, también no todos los puertos tienen escáner. Hay un porcentaje que tiene escáner y otros no. En esa experiencia hablan de, yo pido algo, hago el clic, pero viene todo el tema de llevar ese container, bajarlo del puerto, de ahí llevarlo a la carretera, hacer todo lo que puede ser esa competitividad. ¿Qué está pasando en Colombia y cuáles deberían hacer? Pues ya sabemos las cifras, pero ¿cuáles serían las sugerencias para eso comparativamente con otros países en la región? Sí, yo creo que son temas que en definitiva hay que poner atención y solucionar pronto. Eso al final significa en dos cosas de alto impacto. Uno, tiempo, y realmente el tiempo vale oro. Lo más rápido que yo logre conectar una exportación o un producto que quiero llevar al mundo, más corto va a ser el ciclo de venta y eso definitivamente va a impactar en el crecimiento del negocio de cada uno de los sectores. Y el otro es costos, o sea, cualquier cosa que implique hacer procesos como el que están mencionando, Santiago, va a tener un impacto importante en costos. El costo y el tiempo, si los tengo a mi favor, van a ser factores competitivos. Si no los tengo a mi favor, me va a ser más difícil poder ir y competir con los mercados internacionales. Hoy el mercado realmente es global y Colombia, hablando de temas de competencia, no compite particularmente con lo que está pasando acá, está compitiendo con lo que está pasando en el mundo y precisamente son temas que hay que ponerle atención pronto. ¿Alguna pregunta? Acá. Sí, gracias. Quería preguntar cómo está afectando el modelo de almacenamiento de mercancías y todo el tema de distribución física internacional, la nueva dinámica de venta a través de e-commerce. ¿Dónde se están guardando, digamos, las mercancías de las grandes superficies y estos, digamos, transacciones vía electrónica? ¿A mí? A los tres, pero arranca. El que quiera Bueno, echarse el yo agua. creo que es uno de los negocios, cuando estamos hablando de almacenamiento, importante para pensar cómo debe evolucionar. Cuando hablamos de comercio electrónico, hay modelos de negocio en donde produzco en el momento que ya tengo la compra hecha. O sea, no tengo que almacenar, no tengo que pasar por un proceso de almacenamiento. Hay modelos de negocio en comercio electrónico que tercerizo mi producción, es decir, yo me encargo como dueño del negocio de comercio electrónico de tener una buena página web, de tener un buen catálogo para que mi consumidor pueda escoger lo que quiera y en el momento que tengo una compra voy y lo produzco con alguien más. Entonces son negocios que vale la pena ponerle atención, no creo que vayan a ser negocios que vayan a desaparecer porque las grandes superficies siempre van a existir y van a tener esa necesidad, pero definitivamente tienen que evolucionar. Por ejemplo, la innovación, vehículos no tripulados, y ya está, eso ya está disponible en procesos de almacenamiento. Realidad virtual también lo tenemos ya como parte de los procesos logísticos. ¿Qué busca esto? Hacer más eficiente los procesos que tradicionalmente han existido, menos intensos en mano de obra y también, pues, ¿por qué no decirlo? Reduciendo un poco el factor de el error humano. Entonces, están evolucionando también para ver cómo podemos tomar la tecnología a favor que nos permita ser más eficientes y tener menos costos.
Hace una semana tuve la oportunidad de estar en el centro de distribución logística del Corte Inglés, en Valdemoro, al sur de Madrid. Y realmente ahí se da uno cuenta cómo interactúa la tecnología con la distribución de las cargas. Según nos informaban ellos, el 60% de su comercio es a través de online, 60%. Entonces ahí estamos viendo cómo las tiendas tradicionales están pasando al olvido, por decirlo así. Quedan algunas, sobre todo las de barrio, que son las que le acercan las mercancías al cliente final, pero que al final la mercancía le llega a través de online, ¿sí? Pero tienen de todas formas almacenes en los diferentes barrios de las ciudades para atender el requerimiento, a pesar de que lo llevan por servicio de domicilio, digámoslo así, local. Todo funciona a través de código de barras, de chips RFID, de bandas transportadoras, o sea, totalmente automatizado. Despachan algo así como 25.000, 30.000 operaciones por hora en este centro de distribución que tiene 475.000 metros cuadrados. Es una cosa absolutamente loca. Entonces realmente, digamos que los retail pues van a seguir existiendo, en algunos casos particularmente para ellos. Lo que nos comentaban es que hay ciertas tiendas, como puede ser la de Serrano, puede ser la de la Gran Vía, etcétera, que por el turismo pues son tiendas que se mantienen y que tienen un muy buen volumen, pero las tiendas que están más alejadas en las zonas suburbanas ya se van convirtiendo en tiendas de barrio que atienden a través de distribución de domicilios, y esas tiendas son atendidas desde ese gran centro de distribución donde en furgones le están despachando las cargas, atendiendo no solamente los pedidos online que están recibiendo, sino también a través de inteligencia artificial que les permite también predecir sus ventas y poder identificar qué tipo de productos debo llevar a cada uno de estos centros. Entonces, realmente ahí puede uno observar cómo interactúa la tecnología con la logística, el e-commerce, el online, en una forma impresionante. Pablo. Sí, no, yo la reflexión que haría sobre ese tema es que quizás, digamos, si esto avanza como lo estamos viendo, quizás el modelo de negocio tradicional que hemos pensado va a desaparecer, en el sentido de que uno es lo que ya dije, en realidad en el momento que los contenedores ya están en los barcos, entonces eso ya va a ser una parte integrada del proceso de almacenamiento. Y en realidad va a desaparecer, puede ser que vaya a desaparecer lo que conocemos tradicionalmente como centros de descongestión de la carga en los puertos, porque en realidad se van a descongestionar, pero lo que va a primorar son los fulfillment centers, digamos, centros de almacenamiento más cercanos a la zona de demanda. Por ejemplo, para contar una historia, también recientemente fui a ver un fulfillment center de Amazon acerca de Washington, donde vivo. Es increíble, primero es todo automatizado, un poco lo que tú cuentas, pero la capacidad de procesamiento es tan alta que consiguen entregar ahora muchísimos productos en 2 horas. Todo gratis, digamos, todo parte de Prime. Entonces quizás va a haber una descongestión de lo que pasa en el puerto, porque digamos, todo el control de la carga va a venir ya administrado con datos a través del flujo de importación, del movimiento de la carga de importación. Se va a descongestionar rápidamente, pero va a salir mucho de los puertos, y los centros que van a ser verdaderamente de almacenamiento nevrálgico van a ser centros de distribución acerca de los consumidores. Entonces, no sé, yo no sé si eso va a pasar, pero me parece que es una manera de pensar a la respuesta a la pregunta. Alan, en ese sentido, ¿el paqueteo le está quitando a los puertos y a las zonas francas mercado? ¿Es una manera de decirlo así o no es realmente lo que puede llegar a ocurrir? No, yo pienso todo lo contrario, más bien es una oportunidad también para zona franca. Justo hablábamos del tema de pymes. O sea, pymes pueden más bien instalarse en una zona franca, aprovechar los beneficios que tiene la zona franca para convertirse en un producto más competitivo. Entonces, todo lo contrario, creo que el e-commerce viene a ser también un mecanismo de alcanzar a un cliente final a través de un esquema pues, que tiene beneficios importantes arancelarios. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Allá atrás, a la izquierda en la mitad.
primero acá y después allá. Qué pena. Hola Santiago, una pregunta muy en línea con lo que estaban diciendo es cómo van a ver el tema de garantía para el consumidor cuando hablamos de compras en e-commerce transfronterizo. Es decir, a mí me llega el producto y de pronto quiero devolverlo. Creo que el reto logístico es muy grande. ¿Cómo ven ese reto para efectos de garantías de devolución de los productos? ¿Para los tres o para algunos particulares? Para el que quiera contestar. ¿Quién se echa el agua? Bueno, yo puedo decir una cosa, o sea, yo creo que es una muy buena pregunta porque, por varias razones. Primero, porque esto es el alma del comercio electrónico, es decir, es el customer experience, la experiencia del consumidor está muy basada en eso, que yo puedo comprar lo que se me da la gana y porque sé que lo puedo devolver cuando se me dé la gana y por la razón que se me da la gana. Ahora, eso es importante. Segundo, es que eso quiere decir que si este modelo funciona en base, digamos, transnacional, quiere decir que van a aumentar los flujos porque los bienes se van a mover 2 veces, de ida y de vuelta. Ahora, yo creo que sí es fundamental, digamos, acortar los costos de transacción a lo largo de esa cadena va a ser fundamental. Y ya lo es. Ahora, una cosa que es importante es que a veces, en realidad, para los que venden online, el costo del bien físico es un costo marginal negligible. Hay muchas veces, se lo contaba Alan durante el almuerzo, hay muchas veces donde tú estás en Estados Unidos, dices, eso lo quiero devolver, te dicen, ok, no importa, ni me lo devuelvas. Porque para ellos el costo de trasladar la mercadería, de volver a almacenarla y todo, es más alto del costo mismo del producto. Entonces eso lo que te dice es que va a cambiar completamente también la manera de pensar el negocio. Sí, yo contestaría la pregunta en 2 sentidos. Desde el punto de vista del cliente o el consumidor final, es absolutamente necesario. Y un poco hablando del customer experience, es lo que le da la tranquilidad a quien está comprando un producto que no lo está tocando, que no lo está viendo, que no está a la par de él, de que si no estás absolutamente satisfecho lo puede devolver sin ningún problema. Desde el lado del cliente, realmente también cuando vemos las estadísticas de cuál es el porcentaje de devolución, cuando el cliente le dice le doy la garantía de satisfacción versus no dársela, en realidad es muy bajo y ese costo realmente justifica el darse la oportunidad a poder ofrecerlo. Dentro del mundo logístico está la logística inversa, que precisamente es poder enviar el producto y además decirle al cliente, a su cliente que lo está recibiendo, que sin ningún problema lo puede devolver y sin preguntarle por qué motivo, simplemente lo quise devolver. La gente no está comprando o el consumidor no está comprando para comprar y devolver, está comprando para dejárselo. Ahora, si no está satisfecho, pues tiene que tener la posibilidad de poder devolver sin ningún problema. En nuestra experiencia, los clientes que están dispuestos a dar garantía de satisfacción total, la verdad que ha sido muy satisfactoria y es un disparador de las ventas versus el cliente que no lo tiene. ¿Quieren comentar algo? No, yo creo que también se deben aprovechar las plataformas. A través de las plataformas uno puede calificar como consumidor cuál fue la experiencia en la compra. Particularmente compré unos audífonos wireless y a la semana se dañaron, no volvieron a funcionar. Yo lo único que hice fue poner una nota en la página del proveedor, son los peores audífonos que he comprado, se dañaron. A las 2 horas tenía un correo que me decían, ya va para allá unos nuevos audífonos, no se preocupe por devolverme los otros, así de sencillo. Entonces, las redes sociales y digamos la posibilidad de interactuar en línea con el proveedor es poderosa. Esa yo diría que es una de las mayores garantías que tiene el consumidor porque eso inmediatamente le daña pues, la percepción de ese proveedor al cliente y el proveedor no lo va a permitir, inmediatamente toma acción y en beneficio del consumidor. Esa es una gran ventaja que tiene también el e-commerce a mi modo de ver. Allá había una pregunta, ya tiene micrófono, adelante. Gracias, Santiago. Mi pregunta va más encaminada al tema del factor principal de la economía del siglo XXI, que es el talento humano, el conocimiento y la creatividad. Y quisiera preguntarles o escuchar sus comentarios acerca de la alineación de la política, digamos, de ciencia, tecnología e innovación del país y las zonas francas. No sé ustedes cómo lo ven. Si creen que los incentivos tributarios que hay en temas, pues los beneficios fiscales
que ofrece Colciencias son utilizados por las zonas francas. Me gustaría escuchar de pronto sobre eso y qué recomendaciones le harían al gobierno y también a las empresas para utilizar más esa clase de incentivos. Esa sí es directa para Juan Pablo. Bueno, digamos que todos esos incentivos que ofrece el gobierno en esa materia están disponibles no solo para las zonas francas, sino para las empresas en general en el país. Pero yo lo que plantearía es que ese tema de del personal capacitado a la medida para la necesidad de los usuarios, yo creo que en general es una preocupación de los usuarios operadores para que así sea. Prácticamente todos tenemos alianzas con el SENA, con las diferentes instituciones universitarias con las cuales tenemos cercanía para precisamente mantener capacitado el personal en lo que las empresas de la zona franca requieren. Particularmente en nuestra zona franca tenemos dentro de la zona franca una universidad donde 6 universidades en alianza con nosotros prestan ese tipo de servicios y hacen capacitación a la medida de acuerdo a lo que las empresas requieren para poder contar con el personal adecuado. Entonces, definitivamente, contar con el personal debidamente capacitado, con el cierre de brechas y demás, realmente es algo que es fundamental para el desarrollo, no solamente de la zona franca, del país en general. Pero yo diría que ese ha sido una de las grandes preocupaciones que hemos tenido en general en las zonas francas y que yo creo que ha sido algo que ha sido un distintivo de lo que hacemos los parques de zonas francas para el desarrollo de la economía del país. Un tema importante es lo que ustedes estaban hablando de comprar online y comprar offline, por decirlo así. Pero el tema de online, el tema de las ciudades, porque una cosa es el puerto, la logística, el peaje, pero ya el manejo dentro de las ciudades, ¿cómo está afectándose por el e-commerce? Porque hablábamos de ciudades inteligentes, pero esa última milla dentro de la distribución, ¿cómo puede mejorar y cuáles serían los retos en competitividad para eso? No, el impacto va a ser seguramente importante. Por ejemplo, hoy se habla inclusive en Estados Unidos de que los valores de los activos inmobiliarios relacionados con las actividades comerciales están ya en una tendencia, en los malls, en los centros comerciales, están en una tendencia decreciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a cambiar la geografía urbana. Entonces, va a cambiar la geografía urbana, inclusive porque el tránsito, digamos, hoy por ejemplo estamos hablando del tema de los drones, de la entrega de paquetes de los drones. Los futurólogos nos dicen que mañana vamos a tener casas con una ventana dedicada a la llegada del dron. Por ejemplo, estás en Estados Unidos, hoy se ven esos muchachitos que van detrás de estos pequeños carritos que son autónomos, sí, porque están testeando digamos, la entrega de paquetes, comida y lo que fuera con métodos autónomos. Entonces, quiere decir que las calles van a tener que cambiar, que las veredas van a tener que cambiar, que la manera en que usamos las ciudades van a tener que cambiar. Obviamente es difícil hacer futurología de cómo van a ser las ciudades, pero está claro que como hoy no podemos pensar un aeropuerto sin enchufes para cargar los celulares, y cosa que no pensábamos hace 30 años o 25 años, en las ciudades de mañana habrá que pensar cómo integramos una nueva manera de hacer negocios. También yo creo que hay que pensar, lo estábamos hablando durante el almuerzo con Alan, que también hay muchos aspectos que son muy positivos. Pero cuando uno, por ejemplo, se interroga sobre cuál va a ser el impacto sobre nuestros hijos, en qué mundo van a vivir nuestros hijos, qué tipo de calificaciones le vamos a tener que dar a nuestros hijos para que vivan esa economía, o qué tipo de socialización van a tener nuestros hijos en un mundo así. Entonces, yo creo que todo eso va a tener que tener una respuesta y las ciudades y nuestras casas se van a tener que, de alguna manera, reacondicionar para eso. ¿En qué dirección? No lo sé, pero seguramente es una necesidad. Alan. Sí, yo creo que el reto desde el lado de la logística es adaptarse a esto y en definitiva, por ejemplo, hay ciudades como Manhattan y Nueva York que nosotros la entrega de documentos la hacemos a través de helicópteros. Hay zonas de emergencia que usamos drones, hay zonas francas en donde utilizamos bicicletas para trasladarnos, o sea, realmente buscamos cómo adaptarnos a las condiciones, o sea, el tema del tránsito no va a ser tan rápido cambiarlo, sin embargo el tiempo se vuelve cada vez más crítico, el tiempo de respuesta, el tiempo de poder llegar donde el cliente.
Entonces tenemos diferentes modalidades desde el punto de vista logístico. Incluso hay casos en los que simplemente va la persona caminando porque es la forma más rápida de poder ir a recoger el paquete. Entonces la logística también evoluciona de cara a esto. La innovación y la tecnología va muy de la mano con todo esto. Los drones ya no están en una etapa experimental, ya los estamos utilizando en zonas de emergencia o zonas peligrosas en las que no queremos enviar un personal nuestro. Y estamos logrando entregar esos medicamentos que tienen que llegar de manera urgente a un lugar donde hay que auxiliar a alguien que está en una situación crítica. ¿Algún comentario? ¿Alguna última pregunta, que nos quedan 2 minutos? Hola, Ya. hola. Sí, creo que el tema se tocó en el contexto, pero la pregunta va muy directa al tema del modelo de negocio. Creo que Pablo mencionó un tema de uberización de contenedores, por ejemplo, entonces parecía un tema como interesante. La pregunta básicamente es, ¿la tecnología no solamente ayuda a las empresas y a los gobiernos a ser más eficientes? Quiero verlo desde el punto de vista de la amenaza. ¿Qué nuevos modelos de negocio pueden aparecer o podrían aparecer gracias a la tecnología que están impactando al sector? O más bien desde otro punto de vista, ¿en qué parte de la cadena de valor de la logística se podrían esperar nuevos jugadores? Y tal vez adicional y más dramática todavía es si se podría esperar algún Kodak o Blockbuster en el sector, ¿no? Sí, mira, la pregunta sobre el futuro siempre son muy difíciles, ¿no? Si uno supiera el futuro, haría otro trabajo. Yo creo que, digamos, hablaste de riesgos. O sea, evidentemente, yo creo que hoy hay dos grandes frentes de desafío. Uno es el tema de la seguridad. Digamos, estamos acostumbrados a pensar que las transacciones que realizamos de manera tradicional son relativamente seguros o por lo menos con un nivel confortable de seguridad. Entonces, en la medida en que se digitalicen mucho más procesos, ¿qué tanto vamos a ser capaces de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las transacciones? Yo creo que eso va a ser uno de los grandes desafíos y una de las grandes amenazas. ¿Por qué va a ser más importante? Se hablaba antes, creo que Juan Pablo lo dijo, fundamental. Digamos, en esa nueva economía, uno de los activos más importantes es la confianza. Si me falta la confianza de las estrellas de los usuarios, si me falta la confianza porque me robaron los paquetes, o si me falta la confianza porque me dijeron que podía devolver y al fin y al cabo no me devolvieron la plata, ese negocio se cierra y se cierra probablemente por un tiempo muy largo. Entonces, me parece que esos van a ser los grandes desafíos. Entonces, ahí también pueden aparecer nuevos actores. Entonces, como, por ejemplo, hoy dicen que los reviews son el gran motor de esa nueva economía. Entonces, ahí hay todo un espacio, cómo se manejan esos reviews, cómo tú sabes si la persona que está dando estrellas o que está dando reviews son personas auténticas y no son los mismos, digamos, vendedores o productores que se están dando reviews favorables como medio de marketing. Entonces me parece que ahí va a crecer toda una industria que hoy es relativamente incipiente. Pero es un caso, el caso de la uberización de los contenedores, tú lo mencionaste. Ahí hay ejemplos que son ejemplos fantásticos que hace 5 años no existían. Entonces es un mundo verdaderamente en crecimiento exponencial. Alan o Juan Pablo. No, yo tuve oportunidad de estar con el secretario del Departamento de Transporte de Carolina del Norte hace poco. Y me contaba que iba para un evento de precisamente innovación donde ellos iban a presentar una innovación que personalmente me llamó mucho la atención, y es básicamente como un gran avión Hércules para carga, no tripulado, que es como una especie de dron que están piloteando, haciendo un piloto para traer carga de Europa a América, todo controlado a través de satélite. O sea, ya tener este tipo de aviones no tripulados para carga, pues realmente pues empiezan a competir con barcos en tiempos, no sé en costos, pero pues el hecho mismo de ser todo tripulado a través de satélites, pues también yo creo que eso facilita
el control de ese tipo de aeronaves y poder tener un acceso más rápido a las mercancías. Me pareció un tema de innovación muy interesante para el manejo de la logística en una forma bien distinta. Alan, ¿algún comentario para cerrar? Sí, tal vez un comentario rápido. Definitivamente predecir el futuro es muy difícil. Yo creo que lo que es importante es revisar qué tanto valor agrego yo en el proceso que estoy haciendo y si hay alguna forma de hacerlo distinto o más eficiente. Un poco esa misma disrupción hacia lo interno es un ejercicio que vale la pena hacer antes de esperar que venga alguien y que se lleve mi negocio y no me dé ni cuenta qué fue lo que sucedió. El tema de factor costo, competitividad, tiempo son elementos súper importantes y hay procesos que generan más valor que otros y hay procesos que son más fácilmente sustituibles. Bueno, yo quiero agradecerles a Juan Pablo, a Alan y a Paolo, a ustedes por las preguntas y cerrar con 3 elementos. El primero, ahí está la cuña, tenemos en una semana nuestro Summit de Transformación Digital en Medellín. Estos temas en las diferentes aristas, vamos a tener 53 speakers en 16 horas, que es una agenda bastante intensa en inteligencia artificial, en blockchain, en otros elementos de cómo queremos que los empresarios sean digitales. Y es el mensaje de toda esta conversación en comercio electrónico, es la esencia de la transformación digital es el cambio de mentalidad. Y eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aterrizarlo en cualquiera de los elementos que estamos viendo acá. E-commerce es una de las aristas para la ANDI, el tema de conectividad digital, de talento digital, de ecosistema que estamos hablando acá, de gobierno digital si estamos hablando de trámites o de ese tipo de cosas, y pues que finalmente termina siendo la economía digital, es muy importante. Apenas está empezando el e-commerce en Colombia, es un 3% de lo que se mueve en el país, ya hemos visto los ciberlunes, todo ese tipo de cosas, pero detrás de eso están estos elementos que hablamos hoy, de logística, de puertos, de cómo ser más competitivos. Entonces, espero que haya sido muy útil para ustedes y de nuevo muchas gracias.